ven, graba esto, ven. Corta, corta. Japón con jamón. Hola a todos, este es Japón con jamón. Hoy vamos a hablar ¿qué se considera guapo o guapa en Japón? Ernesto, ¿qué te pasa? No me lo puedo creer. Hoy había venido incluso afeitado, ¿eh? Si no pasa nada, Yuko, si uno sabe ya que tiene limitaciones. No, hombre, pero naturalmente eso de ser guapo o guapa depende mucho, obviamente, de las características físicas de cada uno y, por supuesto, también depende de los ojos con los que te miren. Eso es así en Japón y en cualquier país. Pero también es cierto que existen diferentes cánones de belleza según la cultura y también según la historia. Tal y como hemos ido avanzando a lo largo de la historia, la belleza o la percepción que se tiene de la belleza es diferente. Por ejemplo, en muchas partes de Occidente se considera que el 90-60-90 son las medidas perfectas para la mujer, cosa que a mí me parece fantástico. Y luego para el hombre, pues lo típico, ¿no? Ser alto, tener el cuerpo bien trabajado. Ahora parece que están de moda las barbas, no sé, eso es en algunas zonas de Occidente, pero en Japón a mí me da que eso es diferente, ¿no? Depende de la gente. En general se dice que el modelo de hombre guapo japonés tiene que tener la piel muy suave, cuidado, estar aseado y también dice que tener la voz muy sexy o bajo, grave. ¿Sí? Estaría bien. Y físicamente tiene que tener los ojos grandes o aunque sea pequeñitos, muy como definidos. Y también es mejor que sea alto, igual que otros países, pero hay una cosita diferente a muchos países o otros países. Creo que tener muchos músculos, ser muy fuerte, a las japonesas no les gusta tanto. Para las mujeres guapas tiene que tener los ojos grandes, las pestañas muy largas y la piel muy suave, cuidada, blanca. Y las chicas se esfuerzan mucho para adelgazar, ser guapa. Vamos, que lo del 90-60-90... No. No, es un poco diferente. Si tienes las pompis chiquititas, estaría bien. El culo grande no nos gusta, las japonesas. No se considera atractivo. Pero el pecho grande estaría bien. Es difícil, tiene que ser grande y la cara chiquitita mejor, dice. Delgada. Delgada, sí. Yo no. Pero esto siempre ha sido así. Es que me suena todo esto como a información muy actual, ¿no? Que es muy de ahora. Me gustaría saber cómo eran los cánones de belleza hace, no sé, 40 o 30 años. Para las chicas ahora se considera atractiva alguien que tiene algo llama la atención en su cara o algo destaca. Por ejemplo, los ojos muy grandes o también los labios grandes o la boca grande. Pero antes yo creo que era guapa, la cara redonda. También tiene equilibrio en su cara, todo. Los ojos, nariz y la boca. Que nada destaque, ¿no? No, también mejor que no tengas maquillaje. Entonces se parece, Yuko, a una chica que hay ahí. Ah, sí. Bueno, la chica sería... Bueno, chica, la bandera sería esta. Más o menos este es el modelo de chica guapa de hace 30, 40 años, algo así. Y los chicos guapos, antes sí parecen más hombres, es muy guapo. ¿Entiendes? Más masculino. Más masculino. Pero yo creo que ahora los chicos sí parecen más femeninas. Si pone peluca, parece una chica. Su cara es más femenina. Es muy guapo. Ahora la cara más chiquitita y le da importancia a su pelo. Cuida muchísimo. Antes no tanto. Creo que no. La verdad es que en este barrio, en Shibuya, se ven a muchos chicos y muchas chicas también con el pelo muy bien preparado. Y es que lo que dice Yuko del pelo no es un corte determinado, sino que tú lo puedes tener corto, a media melena o más largo. No es el corte, sino que esté bien preparado el pelo, que esté bien estructurado. Vamos, que luzca bien. Sí, en Japón muchos chicos les gusta arreglar su pelo y también en YouTube si buscas cómo se peinan los hombres japoneses y hay un montón de canales. Entonces en Japón se venden muchos tipos de laca,
cera para el pelo. A ver, enséñame esos productos, que a mí me interesan también. Todos son para los chicos. ¡Huépale! Este también. Hay para peinados de muchos tipos diferentes. Este es más de mi estilo, ¿no? Este me recuerda a mí cuando tenía 11 o 12 años, Yuko. ¿Y qué pasa? Cada modelo es para un estilo de pelo diferente. Aquí todo para las chicas. Todo esto que son lacas diferentes. ¡Wow! Por aquí también todo cera. Todo cera. Esto se puede probar, ¿no? He cogido un poquito, que no se diga que me aprovecho aquí de los testers. ¿Se ve blanco? Sí. ¡Qué asco! Se me ha quedado blanco de verdad, tío. Esto me pasa por desgraciado. Lo que pasa es que si miramos a nuestro alrededor, no hay nadie, ¿vale? No. Si miramos a nuestro alrededor, no vamos a ver a tanta gente joven, tantos chicos, tantas chicas arreglados o arreglados en exceso, ¿no? Y eso que estamos en Shibuya. Shibuya viene siendo uno de los centros neurálgicos de la moda en todo Japón. Bueno, en todo Japón no, en todo el mundo, mejor dicho. Y aún así, no hay tanta gente arreglada como parece. Es cierto que tú sales por Shibuya y hay un montón de gente joven muy arreglada. Con una moda con una moda y un estilo muy definidos, y eso se nota. Pero también es verdad que son prácticamente minoría. Incluso siendo Shibuya, la mayoría no sigue ningún tipo de tendencia o no intenta parecerse a lo que viene siendo el canon de belleza en Japón. Y ya si nos vamos a otros barrios que no sean de moda o incluso a otras zonas de Japón que no sean las grandes ciudades, la gente no va vistiendo ni peinándose como estamos viendo en este vídeo de hoy, ¿no? La gente va un poco más pues normal, más de andar por casa, sino la gente que hay en nuestro barrio que sale en pijama y babuchas. Vaya, pero que al final eso de arreglarse bien va en los gustos de cada uno. Ahora muchos chicos y chicas tienen el pelo teñido, sobre todo marrón y rubio, pero yo creo que la época de mi madre antes no tenía tanto como ahora. Se consideraba atractivo ser natural, negro, ¿no? Ah, el pelo negro, ¿no? Y largo y como liso, ¿no? Ahora las chicas les gusta como ondulado. ¿Como quién? Y además teñido, ¿eh? Ahora aquí negro, ¿eh? Pero también las chicas utilizan lentillas, se llama Sakura Lens. Yo también utilizo y la gente me dice en el comentario, los ojos de Yuko un poco raro, ¿no? ¿Por qué se mueven dentro de los ojos? Lentillas, así. ¿Tú crees que en Japón a la hora de buscar pareja se fija demasiado en el físico o si parece el modelo a seguir de belleza? Yo creo que cuando son jóvenes sí le importa el físico y es mejor tener un novio guapo o una novia guapa, pero ya cuando sea mayor y también para casarse, lo más importante es el dentro. Si tiene buen corazón, ¿no? Como lo importante es dentro y tengo hambre, entonces vamos a la cafetería. No podía faltar. ¿Nos puedes explicar por qué quieres ir a aquella cafetería que está allí? Porque lo que está es una tienda de belleza, ¿no? Creo que es de Francia y cualquier cosa aprovecha tener una cafetería. Pues sí que es verdad que se venden productos de belleza en la cafetería, ¿eh? Es que al final, por mucho que nos intenten implantar cánones de belleza en nuestros países y en nuestras culturas, las parejas que se ven aquí, tanto las que se ven aquí como las que se veían en Sevilla cuando vivíamos allí, son personas que no se corresponden para nada con lo que vienen siendo los cánones de belleza, ¿no? La mayoría de las parejas están formadas por personas totalmente normales. Al fin y al cabo, cada uno tiene sus gustos y esto de los cánones de belleza es una soberana chorrada, ¿no? Imagino que muchos pensaréis así. Ya nos han traído nuestra comida, lo que vamos a hacer va a ser compartir un sándwich por la mitad y como sea compartir esto también y un pepinillo para cada uno. Esto sí que es belleza. Ah, y la sopa esta de verduras. Obviamente siempre habrá gente más pendiente del físico, que se fije más en eso a la hora de buscar pareja o incluso para uno mismo. Aquí los hay, en mi país también los hay. Lo que pasa es que la meta que tiene cada uno es diferente. A lo mejor aquí las chicas quieren adelgazar cuanto más mejor y en mi país al igual se prefiere tener un cuerpo más fibroso, ¿no? Gochiso samadis.
Bienvenidos de nuevo al mundo exterior. Esto es el cruce de Shibuya y fijaos la cantidad de gente que hay. ¿Cómo se llena esto de gente cada noche, sin importar si es un día entre semana o fin de semana? Creo que hay una cosa que mucha de la gente que nos ve quiere saber, y es que en este vídeo ya hemos hablado más o menos sobre cómo es el canon de belleza en Japón, que se considera guapo o guapa aquí en Japón en general. Pero no hemos dicho que consideren los japoneses guapo o guapa para personas no japonesas, alguien del extranjero. Depende de la persona, se dice que lo diferente es lo que gusta, ¿no? Por ejemplo, los ojos grandes, el color de los ojos, azules o gris, y también si tiene el pelo rubio, estaría muy bien. Vamos, ¿no? Todo lo contrario a los japoneses, sí, ¿no? Pero Johnny Depp, aunque no tiene el pelo rubio, es muy guapo, y nosotros lo encontramos por ahí. Pero, aunque Ernesto no tiene el pelo rubio, yo pienso que es muy guapo. Y también mis amigos y mis amigas siempre dicen, Ernesto es muy guapo. Entonces, bueno, es lo que has dicho, ¿no? Que depende de la gente, ¿no? Porque, sí, depende de la fijaos, gente. Por Dios, qué careto, ¿no? Y yo puedo resultarle guapo a algunos japoneses. Yo no soy guapa, pero depende de la gente. Tú eres guapa y otra fea, ¿no? Es que depende de gusto. Por eso, lo que dijimos al principio del vídeo, que no solo depende de tus características físicas, sino también de los ojos con los que te miran, ¿no? Para una madre siempre seremos los más guapos del mundo. Recordad eso. Antes de terminar este vídeo, queremos enseñaros una cosa. Nos hemos encontrado con unos turistas de Chile que nos hemos visto en el metro y bueno, nos han dicho que mandásemos saludos para Chile, así que ahí van saludazos, besazos y chopazos para los chilenos. Sí, saludos hasta Chile. Pero lo más importante es dentro, corazón. Si os ha gustado este video, dale a like y nos vemos en el siguiente video.